¿Qué tal, chicos y chicas? Hoy voy a hablar sobre Mantra, el proyecto de Omnibus que el mes pasado tuvo un desplome de más del 90%. Vamos a repasar qué es lo que sucedió para que cayese en tan solo 24 horas, muy parecido a lo que le pasó a Terra Luna hace tan solo unos años atrás. En la primera parte del vídeo repasaremos un poco qué función tenía este proyecto dentro del mercado cripto, que la verdad era muy interesante y por eso había tenido una expansión tan grande en los últimos meses atrás. Y luego les voy a comentar cómo un exchange, el más potente del mundo, sí que ha tenido algo que ver con la caída de Mantra. No sabemos con qué interés. Pero antes de comenzar con todo esto, deciros que si estás todo que las comisiones te dejen pelado, te puedes registrar en Bitget con el 20% de descuento de comisiones de por vida y en Bitunix sin KIC y con el 40% de descuento de comisiones de por vida con los enlaces que tienes abajo en la descripción de este vídeo. Ahora sí que sí, vamos con lo importante. Vamos a ver de qué trataba el proyecto o de qué trata el proyecto de Mantra. Mantra era un proyecto que trataba de llevar el sistema financiero dentro de la blockchain. ¿Cómo hacía esto? Cogía un proyecto. Imagínense que tienen ustedes que van a montar un bar, que yo tengo un bar, por ejemplo. Quieren montar un bar, pero no tienen la financiación, no tienen el dinero que necesitan invertir para hacer la reforma del local, para los gastos que te conlleva abrir el negocio, el primer pedido, todas estas cosas que tienen que hacer para abrir el local. Entonces, ¿qué haces? Pones una parte de tu negocio tokenizada. Cualquier persona, puedes anunciarlo por la web, puedes anunciarlo a través de influencers, vas a vender participaciones de este proyecto, de este negocio real, en la vida real. Y tú vas a comprar, por ejemplo, $5. Yo estuve en un proyecto hace unos años que se llamaba Sleep2Be. En ese proyecto que hablamos en nuestro canal de YouTube, podíamos comprar bits. Estos bits eran parcelas, que en esta ocasión era una explotación agrícola, comprabas una parte de esas parcelas por $5. ¿Y cómo te iban a devolver tu inversión? Si tú habías comprado $5, es decir, una parcela, un bits, lo que te iban a devolver era 50 céntimos durante 2 años. Es decir, 24 meses por 50 céntimos ibas a acabar teniendo $11 de tus $5 iniciales. Pero eso vas a tener en un plazo de 2 años. ¿Esto qué hace? Pues bueno, a ti te devuelve tu inversión y te dobla prácticamente un poquito más lo que viene siendo tu inversión. Y esta persona que quería montar un negocio, que tenía una idea, pero que no tenía el dinero para montarlo, ha conseguido la financiación y en un plazo de 2 años tiene que devolver, obviamente, prácticamente el doble. Es un riesgo para esta persona, pero si cree que tiene un negocio que realmente es interesante, puede hacerlo con facilidad. Este proyecto, por ejemplo, daba mucha rentabilidad. Esa, como os he comentado, era una explotación agrícola, pero había otros tipos de negocios. El siguiente negocio, por ejemplo, que ahora no me acuerdo de qué trataba, que iban a vender bits, ya no daba esa rentabilidad, daba una rentabilidad del 70%, ya no era del 110%, del 120%, ya era del 70%, ya con esos $5 pues sacarías $8, que no está nada mal. En una inversión a 2 años, cualquier inversor, gran inversor, vas a ver que es una rentabilidad muy alta, ¿vale? Y si te lo ofrecen empresas muy serias, que obviamente en este proyecto que os digo, Sleep2Be, eran empresas más pequeñas, pero en Mantra son empresas mucho más grandes, como vamos a ver el grupo Damac, por ejemplo, una empresa que construye casas por todo el mundo, Madrid, Dubái, Los Ángeles, en todo el mundo. Obviamente te da un poquito más de seguridad, ¿vale? Tú inviertes $5, puedes invertir desde muy pequeño, por eso es muy interesante, porque no necesitas grandes cantidades de inversión, que es lo que sucedía con los anteriores modelos de financiación de negocios, ¿vale? Ahora lo puedes hacer hasta por $5. Por $5 puedes entrar en un proyecto muy grande y llevarte una parte, ¿vale? Puedes meter $5 y en este proyecto Sleep2Be, que era proyectos más pequeños, había gente que tenía $10.000, que tenía $20.000 en el proyecto, ¿vale? Puedes meter la cantidad que te dé la gana, obviamente de la parte que te vendan. Si es un negocio que necesitan $50.000 para recaudar, no vas a poder comprar 300.000 porque no los necesita y a él no le sería interesante eso. Simplemente vas a poder comprar, depende del negocio. El grupo Damac, por ejemplo, que compró, vamos a ver la noticia, 1.000 millones de tokens para tokenizar unas casas en Dubái, obviamente tú ahí vas a poder invertir el dinero que te dé la gana. Pero en proyectos más pequeños, pues simplemente vas a poder comprar una pequeña participación. Esto hace, pues como os decía, que pequeños, muy pequeños inversores puedan invertir en negocios reales de la vida real. Por lo tanto, Mantra era un proyecto muy serio, con un desarrollo muy avanzado, que lo había llevado a ser top 20 de criptomonedas del mundo, de market cap, de capitalización de mercado, y obviamente el desplome pues ha sido brutal. Mantra, que estaba top 20, ahora vamos a ver aquí en CoinMarketCap, lo vamos a ver de manera muy clara, 145 en el ranking de CoinMarketCap ahora mismo de capitalización de mercado, ¿vale? 394 millones, casi 400 millones de capitalización de mercado, pero es que venía de tener casi 7 billones, ¿vale?
una auténtica salvajada esta caída. Vemos en el último mes caída del 46%, pero es que si miramos esta caída brutal, como os comentaba, de 6,2 a prácticamente 60 centavos de dólar, una caída del 90% en un solo día, es brutal, ¿vale? Es brutal. Hacía mucho tiempo que no veía una caída tan grande, ¿vale? Una caída tan grande, solamente por lo recordamos igual en Terra Luna, ¿vale? Vamos a ver Terra Luna. Vemos la caída brutal de 77 dólares que valía a prácticamente nada. Esta caída aún fue muchísimo más brutal. Si vemos su gráfica de todo, prácticamente te pone una caída del 100%, aunque tenga casi 400 millones de... O sea, tiene casi la misma capitalización de Mantra, pero Terra Luna está KO, ¿vale? Mantra no. Mantra por el momento todavía no está KO del todo. Pero vamos a ver cómo el equipo ha intentado poner algunos patches y no ha funcionado. Y eso sí que es lo más preocupante, que cuando el equipo intenta reaccionar, intenta dar explicaciones, intenta convencer a sus inversores de que todavía están a tiempo de poder invertir de nuevo, de que tienen una gran oportunidad, no ha funcionado tal que así, ¿vale? Sí que tuvimos, hombre, pues algunos pequeños repuntes, ¿vale? Algunos pequeños repuntes, donde vemos aquí, pues pegaba desde los 0,50 hasta los 1,13, una subida del 50%, pero no es suficiente porque luego con el paso del tiempo ha seguido cayendo de forma más o menos escalonada, que es lo más preocupante, que poco a poco va cayendo más, aunque el mercado estos días haya tenido subidas pues bastante grandes. En la última semana ha subido un 11%, aquí tuvo un pequeño despunte hasta los 50 centavos de dólar, pero no ha conseguido subir con la fuerza que necesitaba. Y vamos a comentar un poco qué es lo que ha sucedido sobre la caída. Vemos lo que os comentaba, una caída del 96% en tan solo unas horas, desde los 6,30 dólares hasta los 0,37. Para que se hagan una idea, solamente esta caída generó unas pérdidas de 75 millones en liquidaciones. ¿Pero por qué se produjo? Según lo que nos ha comentado John Mullin, que es el CEO de Mantra, se debió a cierres forzados de exchange. Sin querer mencionar a nadie, dejó entrever que Binance quizás tenía algo que ver. Hubo un rumor sobre Mantra que fue circulando en las redes un poquito antes de esta caída. Ese rumor fue que Mantra poseía una billetera muy grande y que la estaba moviendo para ser vendida. Esta billetera tan grande era unos tokens Mantra que estaban en el exchange de Binance. Estos tokens Mantra estaban depositados allí para un staking dentro de la plataforma Binance. Ese staking terminó tan solo 1 o 2 días antes de esta caída y Binance lo que hizo fue devolverle estos tokens al proyecto. Cuando hice esa transferencia de los tokens Mantra, por la red empezó a circular que el proyecto, que el equipo, que los dealers del equipo estaban moviendo tokens para ser vendidos. Ellos salieron a decir que no, que lo que sucedía era que estos tokens depositados en Binance para el staking, se había terminado el plazo del staking, no se habían gastado, por lo tanto Binance simplemente los devolvía al equipo. Cuando Binance fue preguntado, no respondió con claridad, hizo un poquito de teatro. Cuando esto sucedió, la gente empezó a entrar en pánico. Como la gente empezó a entrar en pánico y empezó a retirar, hubo problemas de liquidez de Mantra dentro de los exchanges. Y esto produjo que Binance cerrase forzadamente las operaciones de Mantra dentro de los exchanges. Por lo tanto, liquidó a muchísimas personas. Cuando esto ya se dio a conocer, porque las redes ya saben cómo avanzan, la gente empezó a retirar tokens Mantra, pero a salvajadas. Esto provocó la caída del 96% y ha provocado que no se pueda recuperar. Han dado las explicaciones, aún publicando las pruebas el CEO de Mantra, no ha habido manera de recuperarlo, ¿vale? Vemos que tiene una analogía con Terra Luna, lo que os comentaba, una caída tremenda, brutal, de un día para otro, y una pequeña recuperación que no se mantiene en el tiempo. Eso sí que es lo preocupante y lo que nos debería de llevar a observar si tiene un parecido real con Terra Luna, ¿vale? Porque muchos proyectos caen muy fuerte, ¿vale? Celestia, lo hablábamos hace unos meses, en el último año había caído más de un 90%. ¿Eso significa que esté muerta? No. Porque una vez caído, no ha continuado escalonadamente hacia abajo. Tiene una caída brutal, muy grande, ¿vale? Porque se ha desinflado su precio. Hasta ahí todos de acuerdo. Es malo, pero aceptable. El problema es cuando no te recuperas. Y no solo no te recuperas, sino que no te estabilizas y vas perdiendo poco a poco tu valor. Eso sí que es preocupante y es lo que le está pasando a
Mantra. Porque una de las medidas que Mantra ha puesto para intentar paliar esto es que ha quemado 160 millones de dólares de su propio bolsillo, de lo que los líderes del proyecto, estos que se comentaba que iban a vender, pues lo han quemado. Ellos tenían el 16% de la oferta de Mantra. Cuando el proyecto estaba prácticamente en su tope, tenían un valor de 1,2, 1,3 billones de dólares. Esto se desplomó a 260, 300 millones de dólares una vez la caída. Y se van a deshacer de 160. No se van a deshacer, se han deshecho de 80 y queda por deshacerse todavía de una parte de lo que han dicho, pero que todavía está bloqueado y no pueden deshacerse. Aún así, el proyecto no se ha recuperado. El proyecto se cayó porque se pensaba que los tíos de Mantra, que los líderes del proyecto, los CEOs, iban a vender. Se han deshecho de lo que pueden vender, de gran parte, ¿vale? Del 50% prácticamente de lo que pueden vender, y aún así el proyecto no se ha recuperado. Algo que es una malísima, pero malísima noticia. Y como os comentaba, lo peor de todo es que es un proyecto muy, muy serio. Es que esta noticia es del 9 de enero de este mismo año. No habían pasado mucho más de 4 meses cuando se provocó esta caída tremenda. Un fondo de inversión como Damac, conocido por todo el mundo, había invertido $1 billón en el proyecto para tokenizar en el Medio Oriente, que es algo con lo que Mantra estaba muy, muy enfocado, ¿vale? Que es todo el tema de la expansión inmobiliaria, ¿vale? Es donde más tajada estaban sacando. Sí que es verdad que tocaban algunas otras ramas, pero la rama que más tocaban era la del sector inmobiliario. Es algo que está expandiéndose muy rápidamente, tokenizar el sistema inmobiliario, sobre todo en estos países donde la fiscalización es mucho más baja. En España, por ejemplo, esto te penalizaría bastante. De hecho, hay algún proyecto que está teniendo problemas con esto de tokenizar activos digitales. Recuerdo uno que está con una especie de minería y que está teniendo problemas muy, muy serios. Lleva con el proyecto parado más de 8 o 10 meses. Habían tenido un crecimiento bastante grande. Habían sido listados, por ejemplo, en el Bank, un proyecto que había salido de la nada, ¿vale? Y ahora iban teniendo problemas muy, muy serios. En Medio Oriente, en algún país asiático, esto está mucho más libre y Mantra estaba aprovechándolo, pero con muchísima fuerza. Y la verdad que es una pena que se haya desplomado, porque es que el precio de Mantra había pasado de valer prácticamente un centavo. Vamos a ver dónde estaba el centavo. Ahí lo tenemos. Un centavo a mitades de 2023 y había llegado a valer $7,76. Un crecimiento brutal que lastimosamente no ha podido ser prolongado en el tiempo. Y ahora la pregunta del millón, y quiero que ustedes también me lo dejen en los comentarios, si creen que Mantra es un proyecto que está ahora mismo para invertir en él. Es verdad que viene de muy arriba, pero el mercado está lleno de oportunidades y de proyectos nuevos que salen cada día. ¿De verdad creen que es más fácil que este proyecto recupere la confianza de todo el mundo a que un proyecto nuevo, que más o menos se dedica a lo mismo, acabe comiéndole la tostada poco a poco al proyecto de Mantra y Omnibus? Esa es mi duda. El proyecto de Mantra es un proyectazo, ¿vale? Si no, no hubiese llegado donde llegaba. Mucha gente decía que era una bola inflada. Eso es verdad también, ¿eh? Y esa gente, pues ahora mismo, pues lleva la razón. Por lo menos hasta ahora. Pero el proyecto a mí me parecía un proyecto muy serio. La pregunta es si ahora, después de esta hecatombe, van a poder remontar. Eso es lo complicado. Yo ahora mismo no entraría. Creo que vas a tener oportunidades. El mercado dentro de poco va a ir a un bear market, ¿vale? Vamos a ir a un mercado bajista, muy, muy bajista, donde Mantra puede desplomarse todavía más. Ahí sería el momento de pensarlo. ¿Sería el momento de que metas la casa en Mantra? Ni de broma. Pero, si tú tienes un capital muy grande, si tú tienes $50,000, $100,000 para invertir, oye, $1,000 en Mantra no puede estar mal tampoco, ¿eh? Si los pierdes de 100.000, es un 1% de tu portafolio, no es gran problema. Pero si tienes $1,000, no metas esos $1,000 en Mantra porque seas un cafur. Antes de esto, deciros que tenemos nuestro grupo de Telegram, @MonchoXitoTrading, donde damos señales muy, muy efectivas utilizando la estrategia que ha inventado el Santo Grial, con más del 90% de acierto hasta la fecha. Ya damos 53 señales dadas, 48 acertadas, por lo tanto, una efectividad de más del 90%, lo que es una locura. Deciros también que me dejéis un like, un comentario, suscripción en este vídeo, que a vosotros no os cuesta nada, a mí me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo vídeo.